En los últimos años, se produjo un importante avance en las ciencias sociales, al incorporarse los denominados estudios de la mujer como un nuevo paradigma. El género, como categoría social, es una de las contribuciones teóricas más significativas del feminismo contemporáneo. Esta categoría analítica surgió para explicar las desigualdades entre hombres y mujeres, poniendo el énfasis en la noción de multiplicidad de identidades. Lo femenino y lo masculino se conforman a partir de una relación mutua, cultural e histórica. En 1955, John Money propuso el término papel de género para describir el conjunto de conductas atribuidas a los varones y a las mujeres, pero ha sido Robert Stoller quien estableció más claramente la diferencia conceptual entre sexo y género. La palabra género se deriva del latín genus, que se utiliza por lo común para designar una categoría cualquiera, clase, grupo o familia, que exhibe características de pertenencia en común. El concepto o categoría de género ha sido de gran relevancia para el feminismo, porque ha sido utilizado junto al constructivismo social, como una manera de evidenciar situaciones de opresión y malestar que comparten las mujeres en sus luchas por la equidad, la discriminación y la no violencia. De la misma manera, esta perspectiva de género es utilizada en muchos estudios de las masculinidades o estudios de género de los hombres como una forma de analizar los problemas de los varones y que buscan generar una equidad y no violencia en sus relaciones. Además, la perspectiva de género también se ha usado en muchos estudios como diversidad sexual. La comprensión de la perspectiva feminista puede darse a través del análisis de diferentes periodos históricos. Estos los podemos clasificar en primera ola del feminismo, movimiento de mujeres que surge en el siglo XVIII. Segunda ola del feminismo, donde la lucha por el voto de la mujer se ve reflejada en el libro que lleva por nombre El segundo sexo. Son los dos momentos más importantes, y hay autores que refieren una tercera ola del feminismo a partir del surgimiento de la teoría queer en la década de los 80 y 90. Estos estudios corresponden a marcos teóricos e investigativos que reconocen la existencia de distintos géneros, masculinos, femeninos, andróginos, homosexuales y lésbicos, en los que se visibilizan necesidades problemáticas y discursos en búsqueda del reconocimiento, derechos y deberes que reflejen equidad con el fin de establecer diferencias significativas entre categorías género y sexo. Esto se hace indispensable. En 1792 se publicó un ensayo influido por la Revolución Francesa, denominado Vindicación de los Derechos de las Mujeres, en el que critica y refuta los fundamentos filosóficos desde los cuales se da vida a las leyes del nuevo orden político, sin considerar a las mujeres y únicamente vislumbrarlas como seres determinadas por la naturaleza a servir a los esposos, así como a la vida doméstica. Fue hasta el siglo XVIII en Inglaterra que de manera más organizada como movimiento social, las mujeres exigían elevar su estatus social y principalmente la posesión de derechos de propiedad. En el siglo XIX, el movimiento feminista denominado sufragismo, surgido particularmente en Estados Unidos, fue quien impulsó demandas de igualdad de derechos a la propiedad, educación, herencia, derechos civiles y políticos. La cualidad más importante del movimiento sufragista fue haber crecido de manera considerable a través del trabajo organizado y de difusión internacional, principalmente en Europa, mediante panfletos, reuniones, juntas de discusión, manifestaciones públicas con enormes asistencias, peticiones a instancias de gobierno. Las reacciones feministas de estas épocas se centraron principalmente en defender una serie de derechos y libertades que fueron derogados, exigiendo su reivindicación. También se caracterizó por la posterior exigencia de un estatus superior al que la propia estructura social asignaba en términos de derechos de posesión económica
y libertades políticas institucionales. Los grupos feministas continuaron con sus demandas, aunque en el siglo XX, conformadas por movimientos con mayor estructuración organizacional y proyección política internacional, esto provocó presiones sociales considerables y por ello, obteniendo resultados favorables, lograron reconocimiento de la extensión de la noción de ciudadano hacia las mujeres, es decir, de los derechos laborales, económicos, políticos, derecho al voto y más. El feminismo no excluye, sino que incluye a los hombres y los exhorta a un cambio de relaciones de equidad y propone un nuevo orden social, político, económico y eclesial beneficioso para hombres y mujeres, por igual fundamentado en la armonía, y nunca en el dominio o imposición violenta. Son las ideas de igualdad las que crean un movimiento de personas alrededor del mundo entero, tanto hombres como mujeres, que quieren usarlas para transformar el mundo. Un mundo en el que las mujeres, por el hecho de serlo, ven en peligro sus derechos fundamentales. Un mundo que no debería ser así, y por el que desde hace más de 100 años se lucha. A la violencia de género, cuando las mujeres son atacadas por el hecho de serlo. A la violencia sexual y el acoso, que aunque pueda afectar a cualquier persona, afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas. Al salario desigual, a la amenaza de sus derechos sexuales y reproductivos, los cuales se ven amenazados por legislaciones que no las protegen o apoyan en caso de ser víctimas de violencia sexual. Medidas que no dan acceso a anticonceptivos seguros y que restringen enormemente su acceso a abortos legales y seguros, o los prohíben directamente. Y es que estos problemas están muy presentes en el mundo. Aproximadamente el 30% de las mujeres que han vivido una relación han sufrido violencia sexual por parte de su pareja y en general siguen siendo más propensas a sufrir agresiones, incluyendo la violación. Las mujeres ganan aproximadamente el 77% de lo que gana un hombre por el mismo trabajo. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres siguen en peligro, incluso los que ya habían sido conquistados. El movimiento feminista, como tantos otros, está lleno de controversias y detractores. Durante las 3 primeras olas se debía al gran conservadurismo que primaba sobre la población. Una corriente en la que los roles de ambos estaban bien definidos y construidos a lo largo de miles de años. Incluso, eran las propias mujeres quienes defendían las posiciones tradicionales adquiridas. En esta última ola, la cuarta, la crítica viene más por la deriva radical y extremista que han experimentado determinados sectores dentro del propio movimiento, además de los errores cometidos por algunas de las leyes, como por ejemplo, la existencia de denuncias falsas que suponen la detención inmediata del varón. No solo se trata de movimientos sociales, también nuestras vidas son susceptibles a cambios que las acerquen un poco más a la plena igualdad de género. Es importante comenzar desde los pequeños detalles para llegar a algo mucho más grande. Una acción feminista también es revisar cómo los estereotipos y desigualdades afectan, cómo actuamos en nuestra vida diaria y cambiarlo para que sea lo más igualitaria posible. Por ejemplo, si nos comprometemos a no tolerar que nos discriminen por nuestro género en nuestros ambientes sociales y de trabajo, eso es una acción feminista igualmente importante, ya que ayuda a cambiar la sociedad desde su base, las personas que la forman. Todos los 8 de marzo se conmemora en el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Una vez analizado este tema, podemos decir que vivimos en una época marcada por la intolerancia, carente de la capacidad de diálogo, con desigualdad social, sin respeto a las leyes fundamentales, en inconformidad por la diversidad, sin comunicación real, en desacuerdos, con impaciencia y hostilidad.